siguiente ponente con el siguiente tema que habla sobre el derecho colaborativo como paradigma de humanización del ejercicio jurídico. Este tema nos lo va a impartir la doctora Graciela Insaurralde, que ya nos se encuentra aquí con nosotros en línea. Y, doctora, Sí, sí. ¿cómo estás, amiga y compañera? Si me permiten, voy a presentar a la doctora. Ella es abogada colaborativa, es mediadora con especialización familiar y en empresas familiares. Es doctora en mediación y negociación. Es coordinadora de parentalidad en Coahuila, no, perdón, en Coach, investigadora en proyectos de UBA, de CIT, y sobre derecho colaborativo, formadora, coautora del manual de derecho colaborativo, Plantando Semillas de Colaboración y otras obras. Cofundadora de Abogadas Colaborativas, cofundadora y vicepresidente de CIALDC. Doctora Graciela, los 239 participantes de esta sesión, estamos todos atentos a su tema. Muchas gracias. Gracias, Constantino. La verdad que para mí es un placer, estoy muy agradecida a los organizadores de este simposio por invitarme, pero sobre todo por haber organizado este espacio, porque lleva mucho esfuerzo hacerlo y es un espacio indispensable para poder difundir entre los profesionales y en la sociedad en general, eh, las MARC en general, fundamentalmente nuestro amor que es el derecho colaborativo, pero la posibilidad de darnos cuenta que un ejercicio profesional diferente es posible. Así que desde ya muchísimas gracias. Yo voy a comenzar haciéndoles una pregunta, tal vez un poquito incómoda para nosotros. Quisiera que reflexionemos sobre esto. El derecho, tal como lo ejercemos cotidianamente, ¿siempre contribuye a resolver conflictos o a veces lo profundiza? Yo me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Quiero que se imaginen una sala de audiencias en donde hay dos personas que alguna vez compartieron su vida, que tuvieron proyectos en común, un proyecto de vida en común, y que hoy están frente a frente. No se miran, no hablan, porque quienes hablan son sus abogados, que son los que conocen el derecho. Cada palabra que se pronuncia está cuidadosamente pensada, diseñada para impactar. Se mide, se ajusta, con el objetivo de hacer valer la posición de cada uno. Vemos un expediente que si es papel crece en hojas, y si es virtual lo mismo, crece en fojas, y en donde nos damos cuenta que ya deja de respetarse al otro. Los escritos son cada vez más duros, las posiciones son cada vez más férreas, y en algún momento el conflicto deja de ser jurídico. Se convierte en la identidad de las personas, porque necesitan ganar a cualquier costo. Ahora les hago una pregunta. ¿Este proceso realmente está resolviendo el conflicto? ¿O lo que está es reconfigurando al conflicto en una forma más sofisticada de enfrentamiento? Yo muchas veces me lo pregunto en mi ejercicio profesional. Si la respuesta nos está incomodando, entonces estamos frente a un problema estructural, no de naturaleza procesal, no un problema técnico, sino un problema cultural. Y desde esta incomodidad nace mi reflexión hoy respecto a si es posible ejercer el derecho sin reproducir estas lógicas de confrontación que el propio sistema ha naturalizado a lo largo de los años. Porque ninguno de nosotros fue formado para preguntarse si el modo en que ejercemos el derecho puede producir violencia estructural. Fuimos formados para litigar correctamente, no necesariamente para intervenir en la dinámica humana del conflicto. Hemos naturalizado una forma de intervenir profesionalmente que parte de una lógica adversarial. Alguien gana y otro pierde. Una lógica que estructura nuestro lenguaje, estructura nuestra formación universitaria, nuestras prácticas forenses y hasta nuestra identidad profesional y personal.
Pero los conflictos, especialmente los familiares, no desaparecen cuando se dicta una sentencia. Continúan, se transforman, se trasladan en todo caso a otro escenario. Y entonces la pregunta deja de ser procesal y se vuelve una pregunta ética. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como operadores jurídicos en la manera en que los conflictos evolucionan? Desde esta inquietud nace mi reflexión sobre el derecho colaborativo, como un paradigma de humanización del ejercicio jurídico. Y por eso es el título que pensamos de nuestra ponencia. No entonces como una técnica alternativa, no como algo complementario, tampoco como una moda que se importó de Estados Unidos y la trajimos a Iberoamérica, como muchos profesionales sostienen, les aclaro, sino como una verdadera transformación cultural, como alguien decía en el chat. Un paradigma de humanización del ejercicio jurídico. Antes de avanzar sobre nuestra ponencia, me parecía hacer una digresión, ustedes disculpen, pero como sé que varios de los colegas y de las personas que están escuchando en este simposio, esta es la primera vez que se ponen en contacto con el derecho colaborativo, quisiera hacer un pequeño comentario. Cuando nosotros hablamos de derecho colaborativo, no estamos hablando de una rama del derecho organizada, estamos hablando en dos sentidos. En un sentido estricto, es un procedimiento, es una técnica que se utiliza para gestionar y transformar los conflictos. Así que como tenemos la mediación, la conciliación, tenemos también el derecho colaborativo, que se caracteriza por ser un procedimiento extrajudicial, voluntario, autocompositivo, porque son las partes las que van a buscar las soluciones, confidencial, un proceso de buena fe, transparente, en el que las partes, acompañadas por sus abogados colaborativos, van a intentar transformar ese conflicto que traen, buscando soluciones. Es decir, que son ellos mismos, acompañados de sus abogados colaborativos y de terceros neutrales que pueden incorporarse al proceso si es que esto es necesario, llamémosle psicólogos, psicopedagogos, facilitadores de comunicación, personal técnico, contadores. Ellos intervienen trabajando en equipo para gestionar el conflicto. Entonces estamos hablando de equipos colaborativos formados por los profesionales, las partes y estos terceros que nos ayudan a dar luz al conflicto que las partes tienen y que buscan realmente transformarlo. Esto es el proceso colaborativo, que nace en Estados Unidos con Stu Webb y que se traslada a la mayoría de los países, tanto europeos como también en Australia, también a lo largo de todo Iberoamérica. Y que tiene la particularidad de que se va construyendo a través de las asociaciones profesionales, como es, por ejemplo, la CIALDC, a la que yo pertenezco, que es la Asociación Interdisciplinaria Latinoamericana de Profesionales Colaborativos. Digamos, trabajo que van haciendo las asociaciones para construir estos procesos se ha visto plasmado en algunas legislaciones. Estados Unidos es una de las primeras. Bélgica también tiene una excelente legislación de derecho colaborativo. México es pionera en América Latina, es el primer país de América Latina que tiene una legislación que receta al derecho colaborativo, que en la legislación de ustedes la llaman negociación colaborativa. España sería el último país que ha regulado la intervención del derecho colaborativo en el año 2025. Pero en los demás países en donde no tenemos una legislación, yo vengo de Argentina, no tenemos una legislación específica, trabajamos en el derecho colaborativo a través de las asociaciones, aceptando principios internacionales que son válidos prácticamente en todo el mundo, pero estos principios internacionales adecuados a la realidad de cada país a donde se va desarrollando. Esto hace que, por ejemplo,
en Iberoamérica estemos hablando no solamente de proceso colaborativo, sino que en sentido estricto, sino que estemos hablando del proceso colaborativo en un sentido amplio, que es el sentido cultural. Es este cambio de mirada en el ejercicio profesional. Tal como Ariadna nos estuvo compartiendo recién en su excelente ponencia, en donde nos lleva a pensarnos en esta abogacía consciente y a los otros profesionales que se integran a estos equipos colaborativos para también tener una visión diferente del ejercicio profesional. Y en este sentido es que estamos hablando nosotros de un cambio cultural completo que parte de un cambio en la mirada también del ejercicio profesional. Y también me permito hacer una aclaración para unificar vocabularios y que nos entendamos, que no queden dudas cuando estamos conversando. Y es que también hablamos de, por un lado, el proceso colaborativo, que es esta estructura de la cual hablamos recién, y por otro lado, de las prácticas colaborativas, que tienen su origen precisamente en el derecho colaborativo. Y es llevar todos estos principios del derecho colaborativo, llevarlos a la gestión preventiva de la escalada conflictual. Y también poder aplicarlos en numerosas ramas del derecho, en donde no vamos a tener dos abogados colaborativos para gestionar un conflicto y ayudar a las partes, sino que con los principios del derecho colaborativo vamos a poder cambiar culturalmente esta mirada de los conflictos que se presentan en distintos lugares. Y así es como en muchos países, también en Argentina, y ustedes tendrán oportunidad de escuchar un excelente ponente en la parte presencial, que va a compartir con ustedes también lo que es la magistratura colaborativa. O sea, cómo estos principios del derecho colaborativo, de los cuales estamos hablando en este momento, son aplicados también en la administración de justicia. Me he permitido hacer esta aclaración para que podamos comprender que lo que en este momento estamos hablando tiene que ver con el proceso colaborativo como tal, porque también se ponen en práctica cuando yo llevo este procedimiento especial para gestionar conflictos. Pero tiene más que ver con una dimensión mucho más amplia, que es la dimensión cultural. Es aquello que nos modifica nuestra mirada en el ejercicio profesional. Por eso es que me permití hacer esta aclaración para que podamos comprender el por qué estamos tocando estos temas que nos llevan a repensarnos como profesionales. Vivimos, como decía Ariadna, un tiempo de grandes transformaciones en la cultura jurídica. Y todas estas transformaciones de esta gran magnitud como la que estamos viviendo, nos invita, yo les diría que casi nos obliga a repensar el rol de quienes ejercemos el derecho y las disciplinas que intervienen en la gestión y transformación de los conflictos. Durante décadas, el paradigma adversarial fue el que estructuró nuestra formación, nuestras prácticas profesionales, estaba instalado también la idea de que la única vía casi natural para resolver los conflictos, las distintas disputas, era la vía judicial. Esto lo tuvimos en nuestra formación universitaria, centrada en el litigio. Esta idea de un abogado como un estratega combativo, como esta persona que debe manejar este lenguaje confrontativo, esta lógica de las posiciones, porque nos enseñaron a defender la posición de nuestros clientes. Pero en este esquema, el conflicto se concibe como una disputa que tengo que resolver mediante la imposición de la decisión de alguien, que es el tercero, que es el juez. Sin embargo, este tipo de resolución de conflictos está dejando de lado un aspecto fundamental, que es que los conflictos tienen un aspecto humano, no son solamente conflictos legales, son generalmente conflictos humanos, sobre todo en ámbitos tan sensibles como es el derecho de familia o, por ejemplo, el derecho societario. Si la intervención de los abogados no contemplan este aspecto, no contemplan esta mirada del perfil del conflicto en la parte humana, va a causar grandes efectos colaterales,
como es la escalada emocional en los conflictos, el deterioro de las relaciones, el impacto en los niños, niñas y adolescentes y también en terceros que puedan estar vinculados al conflicto. Y podemos llegar a una judicialización crónica, en donde a pesar de haberse dictado una sentencia, las partes nuevamente vuelvan en esta escalada a buscar nuevamente soluciones judiciales a problemas que se van presentando. Y no estoy cuestionando la legitimidad del sistema judicial de ninguna manera. Simplemente estoy interrogando sobre el modo en que habitamos este sistema judicial. Los modelos tradicionales han comenzado a demostrar sus límites frente a estas sociedades que son cada vez más complejas, con situaciones conflictivas cada vez más complejas, sociedades interdependientes, pero que también van tomando una conciencia del valor de la dignidad humana. Estos cambios sociales nos llevan a que esta creciente complejidad de los vínculos entre las partes y las demandas que tiene la sociedad de respuestas que sean más eficaces, más participativas, más sostenibles en el tiempo, nos ponen en evidencia que necesitamos modelos que sean capaces de dialogar con estos nuevos escenarios. Y es precisamente el derecho colaborativo uno de los caminos para establecer este diálogo con la realidad que tenemos. Frecuentemente hablamos de mejorar el acceso a justicia. Es lo que pregonamos casi todos los operadores jurídicos. Pero para que este cambio sea real, primero, tenemos que animarnos a redefinir el rol de los profesionales. Porque la justicia que conocemos actualmente difícilmente se pueda transformar si no se transforman quienes ejercen la profesión. Se trata en definitiva de una transformación verdaderamente cultural. Mientras el ejercicio profesional permanezca anclado en la lógica adversarial, la justicia va a tener un alcance limitado. Solamente esta redefinición del rol jurídico nos va a permitir que el derecho deje de administrar conflictos y que verdaderamente produzca una paz social. Pero nos referimos no solamente al profesional que ejerce su profesión liberal, al abogado de la calle, como decimos en la Argentina, sino también a aquellos que han optado por el ejercicio del servicio dentro de la justicia. Estos funcionarios también pueden cambiar su mirada, pueden ejercer un rol diferente en la judicatura. Y aquí llegamos a un punto clave, que es comprender que el conflicto no es el problema. El problema está en la forma en que el derecho procesa el conflicto. El siglo XXI nos exige otro tipo de profesionales. Un profesional que sea capaz no solamente de interpretar la norma, como nos decía Ariadna, sino de comprender a las personas. Capaz no solo de litigar, sino de poder construir acuerdos sostenibles. Capaz no solo de intervenir en disputas, sino también de preservar vínculos y fortalecer de esta manera el tejido social. Capaz de administrar justicia más que dictar sentencias. De allí es que sostengamos que la gran transformación del derecho no es procesal, no es legal. La transformación es profundamente ética. Porque supone migrar, cambiar desde esta práctica centrada en la confrontación hacia una arquitectura relacional, capaz de generar paz social. Es en este contexto que el derecho colaborativo emerge como una de las transformaciones más relevantes en el campo jurídico contemporáneo. Porque no estamos hablando simplemente de esta técnica del método complementario para afrontar los conflictos. Estamos hablando de una verdadera reconfiguración epistemológica del ejercicio profesional. Adoptar este paradigma implica una transformación ética profunda, desplazar la lógica de ganador-perdedor para dar lugar a procesos de construcción conjunta, en donde la autonomía de las personas,
que tienen este conflicto. Y acá me permito aclarar, como muchas veces se lo digo a mis alumnos, que el conflicto no es de los abogados, el conflicto es de los clientes, que son quienes tienen que trabajar acompañados por sus abogados para tratar de gestionarlo y transformarlo. Si nosotros confiamos en esta autonomía de las personas, si nosotros hablamos de corresponsabilidad de las personas involucradas, el diálogo informado se convierte entonces en el eje de la toma de decisiones. Y el abogado cambia totalmente su perfil, porque de ser una persona que simplemente asesora en el aspecto jurídico de los derechos, hoy, como hablaba también Ariadna, las tecnologías nuevas hacen que los clientes cuando llegan a nuestro estudio generalmente ya hayan googleado cuál es su situación y cuáles son las posibles soluciones. Entonces, no solamente estamos nosotros como abogados para decirles cuáles son sus derechos, también sí lo haremos, pero nuestro acompañamiento camina por otros rieles, camina por un riel de acompañamiento y guía para ayudarlos a salir de este posicionamiento, salir de estas posiciones, para volver a encontrar qué es lo que realmente necesitan. De allí que la formación en prácticas colaborativas realmente exija integrar un montón de saberes. Saberes que tienen que ver no solamente con el derecho tradicional, sino también con la teoría del conflicto, poder hacer un mapeo para distinguir a dónde está ese conflicto. Y también una formación en negociación, también la comunicación, entre otras disciplinas, por supuesto, que se deben adquirir. La gestión de las emociones, porque si bien, como decía Ariadna, no somos psicólogos, sí tenemos que tener herramientas que nos permitan gestionar esas emociones para que las personas puedan sentarse y negociar, que la emoción no los supere y no bloquee esta posibilidad de tomar decisiones. Esta convergencia no solo amplía el campo de intervención del abogado, sino que también fortalece nuestra capacidad para diseñar estas estrategias preventivas de las cuales estábamos hablando, evitar la escalada conflictual, construir acuerdos duraderos. Esta escucha de las que también estaban hablando en el chat, una escucha atenta, como decía Ariadna, que nos va a permitir comprender cuál es la situación de nuestro cliente. Un aspecto fundamental también dentro del derecho colaborativo es comprender el verdadero significado que tiene la renuncia del abogado, que la deja contractualmente puesta por escrito, a no recurrir al litigio. Y esto no es un mero detalle técnico, sino que se trata de una verdadera transformación de incentivos, porque el abogado deja de prepararse para ir a un juicio y se comienza a preparar para construir un acuerdo. Y esto realmente modifica la lógica interna del proceso, porque ya no estamos defendiendo posiciones como lo hacemos para litigar, sino que estamos explorando los intereses de nuestros clientes. Ya no se trata de vencer al otro, sino de diseñar soluciones compartidas. Estamos dejando de ver al otro como nuestro enemigo al que tenemos que derrotar, para saber que forman parte de un equipo. Somos equipo porque nuestro enemigo, entre comillas, sería el conflicto que tenemos que tratar de gestionar y tenemos que tratar de transformar. Y el abogado entonces, como les decía, se deja de preparar para un juicio. Y en esto se fundamenta también el retiro del abogado para no intervenir con posterioridad a un proceso colaborativo en un proceso posterior. A veces cuesta un poquito desde la lógica adversarial pensarnos como abogados que nos retiramos del litigio. Pero precisamente si nos estamos preparando como abogados negociadores, no podemos seguir interviniendo luego en un conflicto que se va a llevar a los estados de tribunales, en donde lo que vamos a estar defendiendo va a ser exclusivamente la posición de nuestro cliente. El profesional con esto no está perdiendo firmeza, no creamos que se debilita el abogado. Lo que pierde
es la agresividad innecesaria. Eso sí, somos pacificadores en las relaciones. No buscamos, yo siempre les digo en la expresión argentina, que nosotros no buscamos hacer harina al otro para amasar con esta harina el pan, sino que lo que buscamos es construir juntos como equipo una nueva mirada del conflicto hacia el futuro. Y en este escenario que les estoy describiendo, ustedes van a poder comprender la importancia de la interdisciplina, porque la interdisciplina deja de ser un complemento para convertirse en una verdadera condición estructural del proceso colaborativo. Porque el abogado no es conocedor de todas las materias. Ni somos contadores, ni somos ingenieros, ni somos psicólogos. Algunos a lo mejor podrán tener estas dobles funciones, pero no es lo habitual. Entonces, saber ser humildes y buscar la complementariedad con profesionales colaborativos especialmente preparados para estos procesos y que con su expertise nos iluminen el proceso colaborativo, también es una característica esencial de este nuevo tipo de procesos, en los que no es que necesariamente tengan que intervenir terceros neutrales, pero sí, muchas veces va a ser conveniente. Se trata entonces, cuando nosotros hablamos de profesionales colaborativos, de pensar en profesionales que son verdaderos arquitectos de acuerdos, no son meros operadores de conflictos. Por eso es la capacitación que se busca. Al mismo tiempo, como decía Ariadna, nosotros advertimos que los sistemas judiciales en numerosos países, en México, en Argentina, por ejemplo, es así, enfrentan problemas de saturación, altísimos costos, tanto emocionales como económicos, y respuestas que muchas veces nos llegan tarde, que por más que parecieran que son soluciones justas, demoraron tanto en llegar que ya no son soluciones. Frente a esto, frente a este contexto, frente a toda esta realidad que vivimos la mayoría de los países, los profesionales colaborativos contribuyen a consolidar una cultura jurídica realmente orientada a la pacificación, que contribuye a la pacificación social en consecuencia, porque estamos insertos dentro de una sociedad. Es un acceso a una justicia más efectiva. Por eso hablamos de humanización de los procesos de gestión de conflicto. En el encuentro pasado daban uno de los ejemplos, en el último trabajo, hablando de que no se entendía a veces qué es la humanización y no había un término claro que lo definiera. Y en esto es con lo que quiero trabajar en este momento. Nos preguntamos si los profesionales que se desempeñan dentro de un sistema judicial también pueden realizar intervenciones más allá del dictado de las sentencias, para poder ayudar a las personas que están inmersas dentro de un litigio a que encuentren una salida negociada, que sea menos dañina a las relaciones y que también implique no eternizarse en tribunales, producto de estas actitudes combativas e intransigentes. El juez, como funcionario público que es, tiene que mantener su neutralidad, lógicamente, su imparcialidad a lo largo del proceso y esto se tiene que reflejar, por supuesto, en la sentencia. Sin embargo, esta exigencia no impide que puedan hacer ver a las partes las ventajas de una solución negociada, a ayudarles a identificar los puntos del desacuerdo, sin perder la neutralidad que debe tener. En el ejercicio anterior tuve oportunidad de practicar con una magistrada presente, Rosalinda Hernández, y justamente hablábamos de eso, de cómo desde la judicatura también se puede cambiar este rol de los abogados que se desempeñan dentro de la judicatura. Un juez que tiene esta capacidad de contener, de ayudar a mitigar el dolor que traen las partes cuando llegan a una situación conflictual, a una contienda judicial, requiere de una formación específica. También requiere, por supuesto, la justicia de un rediseño organizacional que permita poner en práctica todas estas habilidades, pero fundamentalmente de un cambio en la cultura judicial que pueda acompañar
este cambio de rol también. Entonces, eh, muchas veces hay quienes dicen que esto se busca como una forma de reducir la cantidad de sentencias que tienen que dictar. Y no es así. Lo que se busca es realmente humanizar la justicia, ayudando a las partes que logren ver más allá de esas posiciones que trajeron. Porque ¿qué es una demanda y una contestación de demanda? Es justamente la manifestación de las posiciones de las dos partes del conflicto. Y es función de los abogados y es función también del magistrado ayudarlos a encontrar las verdaderas necesidades que tienen y tratar de propiciar acuerdos que traten de mejorar la situación y que no profundicen el quiebre de las relaciones entre las partes. Como lo hemos tenido nosotros a lo largo de distintas publicaciones que hemos hecho, hablamos de humanizar el derecho como una forma de transformar la aplicación práctica de la ley, para que se prioricen principios fundamentales de dignidad humana. Y esto, como les decía recién, implica repensarnos en nuestra función profesional, volver a este principio que nos motivó, Ariadna les hacía pensar que los había motivado a estudiar derecho. Y es precisamente esto, volver a la función primigenia del abogado, que es una función de servicio a la sociedad y a las personas que están integrando la sociedad, que también traen los conflictos a nuestros despachos, a nuestros estudios. De allí que cuando hablamos de humanizar el ámbito jurídico, lo que estamos diciendo es pongamos a la persona en el centro, sin perder el objetivo técnico, porque nosotros somos abogados y buscamos que se imparta la justicia. Pero el proceso puede resultar mucho más humano si nosotros contemplamos las necesidades de las personas que están en este proceso, en cualquiera de las esferas, y las tratamos con dignidad. Humanizar no es sentimentalizar el derecho, tampoco es debilitar la norma, ¿eh? Humanizar tampoco es abandonar el rigor técnico que tiene que tener el ejercicio de nuestra profesión. Humanizar es ampliar la mirada, la comprensión del fenómeno conflictual y darnos cuenta que no solamente existe una esfera jurídica en los conflictos, sino que está una esfera relacional que es importante tener en cuenta y que nos va a llevar a reconocer que cada expediente contiene una historia, que nuestras intervenciones tienen impacto más allá del resultado formal que podamos tener en una sentencia. Todo lo que nosotros hacemos, el camino que elegimos, tiene impacto en las personas. Y esto es algo que debemos asumir como responsabilidad. Es nuestra responsabilidad ética. En mi experiencia profesional he visto cómo el y en otras unidades, este sentimiento de responsabilidad ética de los profesionales eh, los ha ayudado a desescalar el conflicto. Creo que tenemos que preguntarnos. Van a captar recursos para tener un ahorro a la vista. Creo que tenemos que preguntarnos, ¿qué efectos tendrá la estrategia que nosotros estamos poniendo en marcha en la dinámica futura para estas partes en conflicto? ¿Cuál es el mensaje profesional que yo estoy transmitiendo con esta actitud profesional? ¿Yo estoy contribuyendo a la polarización o a la solución y a la gestión? Esto creo que es lo que tenemos que preguntarnos todos los profesionales que ejercemos la profesión liberal. Poder introducir en el ámbito judicial estas miradas diferentes de los conflictos implica generar cambios profundos, tanto en quienes tienen a su cargo la función jurisdiccional, como decíamos antes, como quienes ejercemos la profesión liberal. Porque todos los operadores del derecho tenemos esta responsabilidad de ser agentes de pacificación social.
La evidencia comparada tanto en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Bélgica, en España, nos muestra que tanto los procesos como las prácticas colaborativas incrementan la satisfacción de las partes, favorecen el cumplimiento de los acuerdos, reducen las disputas, impactan en definitiva positivamente en las personas y también, lógicamente, en las instituciones. América Latina y particularmente en la Argentina, vemos que el avance de los métodos adecuados de resolución de conflictos ha abierto un terreno fértil para la innovación académica. Ararna nos contaba la cantidad de universidades que ya están incorporando dentro de su formación estas miradas más humanas, mirar al conflicto no solamente en el área legal, sino en todos sus otros aspectos. Pero aún persiste esta brecha significativa entre el reconocimiento teórico que tenemos de estos enfoques y la verdadera formación sistemática de los profesionales, para que sean capaces de implementarla con solvencia técnica y ética. Y a esto estamos tratando de apuntar. Es necesario crear espacios formativos rigurosos. Es necesario articular fundamentos conceptuales sólidos, pero también tener entrenamiento práctico para que los profesionales podamos integrar estas dimensiones cognitivas por un lado, pero también las dimensiones emocionales y las actitudinales. Y esto se adquiere con la práctica. Formar profesionales colaborativos no implica únicamente transmitir contenidos, implica propiciar procesos de reflexión, procesos reflexivos que nos permitan el autoconocimiento, empezar por nosotros mismos, la conciencia que tiene nuestro impacto profesional en la sociedad, la responsabilidad ética que tenemos, inherente a nuestra intervención, sobre todo en estos contextos de alta sensibilidad humana, ¿no? Supone en definitiva una transformación del posicionamiento profesional. Pasamos de ser abogados como representantes en la disputa al profesional como diseñador de procesos de acuerdos, del juez como un mero aplicador de la norma a un agente de pacificación al servicio de la sociedad. Solamente podemos hablar de verdadero acceso a justicia cuando lo hacemos con un perfil humanizado, porque de lo contrario podemos dictar sentencias que tal vez sean excelentes piezas jurídicas, pero de ninguna manera podemos hablar de resolución de conflictos. Estaremos en presencia de soluciones que contienen la aplicación de la norma, seguramente, por el imperio del poder que hemos concedido a los magistrados. Pero estas sentencias no siempre van a considerar a las personas involucradas en el conflicto y en ese contexto en el que se encuentran. Lo que hace que frecuentemente las personas tengan una percepción de una justicia alejada de la realidad, de las necesidades de la sociedad y de las personas que la integran. Estamos convencidas que las prácticas colaboradoras y mediadoras no solo son útiles en la prevención de los conflictos ni en la gestión extrajudicial de los mismos, sino que son, en nuestro criterio, herramientas que los magistrados y los funcionarios judiciales deberían emplear para gestionar los conflictos. Y para esto es imprescindible formarse. A partir de este profundo respeto a las personas, profundo respeto a quienes se encuentran en un conflicto y que cargan con un sufrimiento, para tratar de ayudarlas a que tengan soluciones creativas, colaborativas, que las saquen de la situación en la que están. Johan Galtung nos habla de la paz como aquello que tenemos cuando es posible transformar los conflictos en forma creativa, en forma no violenta. Y es claro que en ese proceso de transformación se presenta el derecho colaborativo. Los profesionales se constituyen, se forman como verdaderos facilitadores para la solución de estos conflictos. Galtung nos distingue entre la paz positiva y la paz negativa, y nos dice la paz negativa como ausencia de violencia, y la paz positiva que implica acciones destinadas a una transformación estructural. Pues bien,
En este sentido, nosotros entendemos que el derecho colaborativo, la gestión colaborativa, se alinea con estos enfoques de paz positiva, de la que nos habla Galton, en tanto que promueve condiciones relacionales saludables, equitativas, sostenibles en el tiempo. Trata de abordar las causas subyacentes, lo que está por debajo del conflicto que las personas traen, sin violencia, en aras de una reconstrucción, de una reconciliación social. El derecho colaborativo no busca evitar el litigio, lo que busca es intervenir en la calidad de las relaciones futuras de las personas que están dentro de un conflicto. Y en este sentido, opera como una excelente herramienta para la construcción de paz. Por eso que decimos que no son métodos alternativos, sino son verdaderas herramientas de transformación cultural. Al centrarse en las relaciones y en la transformación de la lógica de la confrontación, estamos contribuyendo a construir esta nueva mirada de acceso a la justicia, preservando la dignidad de todas las personas que están involucradas y minimizando el daño que ellas tienen, disminuyendo la hostilidad, con un lenguaje respetuoso, un reconocimiento recíproco, una elaboración conjunta para la interacción. Al hacerlo, el derecho deja de ser un mero, digamos, procedimiento o mecanismo de resolución de controversias y se convierte en una herramienta para la paz positiva. Promovemos que las partes asuman la responsabilidad de sus conflictos y también que miren a futuro. El derecho colaborativo, esto es lo que promueve, estas soluciones integradoras y participativas, que son cumplidas no porque son productos de una sentencia que nos obliga, sino que surgen de un acuerdo de las partes que están convencidas que es lo mejor que pueden realizar para resolver su situación. Como les hemos dicho, entendemos que cada profesional que está formado bajo esta nueva forma de ver el derecho mejora el acceso a justicia, reduce la violencia institucional y contribuye, en consecuencia, a una verdadera pacificación. Esto es lo que necesitan nuestras nuevas generaciones. Exceder este manejo técnico solamente del derecho y de desarrollar estas habilidades, como es la negociación basada en intereses, la comunicación estratégica, la capacidad de liderar procesos para mejorar, para generar estos procesos de cambio. Y este es el desafío que debemos asumir como profesionales del derecho, para generar modelos más participativos, responsables y humanizados. Porque transformar la manera en que gestionamos los conflictos no solamente mejora nuestro ejercicio profesional, sino que mejora la estructura misma de la sociedad en la que estamos. El futuro, por lo tanto, del derecho no se define solamente en tribunales. Se define en la capacidad que tenemos los profesionales también para transformar la manera en que las sociedades gestionan sus conflictos. Les comparto mínimamente lo que fue mi experiencia de caminar hacia esto. A ver, cuando yo elegí el derecho como un camino profesional, también creía, como muchos de los que lo eligieron, que ejercerlo implicaba aprender a argumentar mejor, a litigar con eficiencia, con eficacia, a sostener posiciones con firmeza. Durante años esa fue mi manera de comprender el ejercicio de la profesión. Pero el caminar, la experiencia, el estudio, pero sobre todo el contacto con las personas, este contacto con el conflicto humano, me mostraron algo que transformó totalmente mi mirada. Porque comprendí que detrás de cada expediente hay personas, detrás de cada posición hay una historia. Y no todos los conflictos necesitan tener un ganador y un perdedor para encontrar una solución justa. Comprendí entonces que el verdadero desafío del derecho no es solamente resolver disputas, sino hacer este camino que permita
que no se fracturen innecesariamente los vínculos, que no deterioren la dignidad de las personas que están involucradas en estos procesos. Y ahí es cuando aparece el derecho colaborativo en mi vida, como una manera más consciente de ejercer la abogacía. Una manera que exige, por supuesto, una mayor preparación, una mayor escucha. Me encantaron los ejercicios que nos dio Ariadna para hacer. Aprender a escuchar. Y también comprender que esto le devuelve al ejercicio profesional una dimensión que tal vez hemos olvidado y que es contribuir realmente a una sociedad más dialogante. Hoy estamos más convencidos de algo, que esta justicia centrada en las personas no es una utopía, es una construcción profesional que depende de cada uno de nosotros, de los 235 que estamos conectados en este momento. Porque el derecho no cambia, sino cambian los que lo ejercen. La forma en que gestionamos los conflictos nos define y define en gran medida la calidad democrática también de nuestras sociedades. Porque la democracia no se mide solo por la existencia de los tribunales, sino por la confianza que las personas depositan en ellos. Cuando alguien siente que fue escuchado, respetado, incluso en el desacuerdo, la decisión adquiere una gran legitimidad. Y cuando hay legitimidad, el cumplimiento no depende solamente de la imposición del poder, sino de la convicción de las personas. Y esta es una diferencia profunda. Una justicia que escucha construye ciudadanía. Una justicia que solo se impone puede generar obediencia, pero no necesariamente confianza en el sistema. Por eso es que necesitamos cada vez más profesionales capaces de combinar esta excelencia técnica con la sensibilidad ética. Profesionales que comprendan el poder transformador del conocimiento cuando está verdaderamente al servicio de las personas. Este acceso a la justicia más humana requiere menos confrontación y más construcción, menos imposición y más responsabilidad compartida, menos respuestas automáticas y más inteligencia relacional. Por eso es que sentimos que el derecho colaborativo no es una tendencia pasajera, es parte de un movimiento global que está tratando de cambiar esta mirada en la forma de acceso a justicia que tienen las sociedades. Y tal vez el mayor desafío que tenemos en estos momentos las sociedades es precisamente animarnos a redefinir el rol profesional, para que deje de administrar conflictos y comience decididamente a convertirse en un agente activo de construcción de paz. Quisiera concluirles con una convicción personal. El derecho colaborativo no viene a reemplazar al sistema judicial, lo interpela. Nos interpela a nosotros como operadores jurídicos. También nos interpela a los académicos. Nos interpela como responsables de la cultura jurídica que estamos transmitiendo. Y si sentimos que el derecho es una herramienta de organización social, entonces el modo en que lo estamos ejerciendo también es una política pública. Humanizar el ejercicio jurídico no es una opción romántica, es una evolución necesaria. Tal vez el verdadero cambio no está en las normas que tengamos que dictar, sino en la manera en que decidimos habitarlas. Y es precisamente por eso que debemos volver a aquella escena en que comencé mi exposición, pensando esa sala de audiencia, en donde las partes no se miran, en donde son los abogados los que hablan y son ellos los que dicen quién tiene razón. Pensarnos en que durante muchos años nos creímos que el acceso a justicia exclusivamente era acceder a tribunales, porque nos formaron para litigar, nos entrenaron para argumentar, nos enseñaron a sostener posiciones, pero rara vez nos enseñaron a preguntarnos
¿Qué ocurre después de que se dicta un fallo con las personas? La pregunta no es entonces si el derecho colaborativo funciona o no para gestionar los conflictos. La pregunta para mí es otra. ¿Estamos dispuestos a ejercer el derecho de un modo que no reproduzca las lógicas de confrontación que decimos querer no repetir, que queremos Yo creo superar? que mejor nos esperamos, ¿no? Para que no vaya a pasar nada raro, ¿verdad? ¿Hay algún micrófono abierto, Eh, por favor? y Gracias. De allí que pensemos que el verdadero cambio jurídico no depende de nuevas leyes. Y por eso también el derecho colaborativo se puede ejercer en países que no tienen legislación al respecto. Se trata de la decisión de intervenir en los conflictos sin olvidarnos que estamos frente a personas y no frente a expedientes, no frente a casos. Y si esto es así, estamos hablando de humanizar el ejercicio jurídico, y ya no de una opción metodológica para tratar de gestionar los conflictos de la persona. Es una verdadera posición ética. El modo en que gestionamos el conflicto es en sí mismo una forma de humanizar el derecho. Y como cierre, les quiero dejar simplemente una frase reflexiva. La técnica jurídica nos ayuda a resolver casos. La responsabilidad profesional a construir nuestra sociedad. Los invito a ser constructores de esta sociedad que queremos. Animémonos a preguntarnos qué clase de profesionales queremos ser. Formémonos y transmitamos en eventos como esta idea de que el acceso a justicia no es solamente a través de tribunales. El acceso a justicia es algo mucho más profundo, que depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias por la paciencia de escucharme. He ido leyendo algunos de los comentarios, ahora los voy a leer con más profundidad. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, puede abrir el micrófono, yo encantada de escucharlos. muchas gracias, querida doctora. Gracias, querida amiga doctora. Te felicitamos, muy clara, nos abre ampliamente la visión sobre el derecho colaborativo. Te agradecemos infinitamente esta participación y, y bueno, no nos queda más que agradecerte. Yo sé que nos quedan muchas preguntas y muchas cosas que queremos platicarte y comentarte. Sin embargo, vamos a pedirles que nos las manden aquí al chat y con mucho gusto te las compartimos para después posteriormente darle respuesta, nada más para que tengan una oportunidad de irse a un pequeño receso para empezar el siguiente taller.